Bueno, seguimos con Vecinos de Carver. Vamos a entrar ahora al texto, pero antes de entrar al texto, a estos pequeños fragmentos que voy a recortar para leer, insinuar alguna cosa. Este va a ser como uno de los videos más deficitarios en términos de explicación, conscientemente. Mi idea es que lo trabajen, creo que tienen las herramientas con respecto a lo que empezamos a ver en esta unidad 3 y con lo que yo he visto en los parciales, creo que tienen herramientas como para entrar y hacer una lectura con respecto a las cuestiones estructurales del texto. Ahora, yo le voy a marcar ahí, no son consignas, no son para que ustedes desarrollen por escrito, son como una pequeña guía para que quizás los ayude a ir desmontando el texto, ir pensando cómo está armado, cómo están funcionando determinadas partes estructurales del relato. Yo les digo, les propongo marcar el primer momento de tensión, es decir, cuando el relato empieza a desviarse de su curso ordinario, si es que pudiéramos pensar que en principio tiene un curso ordinario. La situación es efectivamente una situación bien cotidiana, ¿no? Vecinos, los Miller, Bill y Arlene tienen de vecino a los Stone, Harriet y Jim, y los Stone se van de viaje y los Miller tienen que cuidarle la casa, darle de comer a la gata y regar las plantas. Situación menos extraordinaria que esa no podría haber. Ahora, lo que yo les digo, hay un momento donde esta situación empieza a desviarse de un curso lógico, ¿no? Y lo hace progresivamente. Entonces yo les propongo en principio marcar el primer momento de tensión, un momento mínimo, ¿no? Cuando hay un pequeño chispazo con respecto a lo que puede venir después. No es un gran fuego artificial. Propongo rastrear algún indicio de la dirección en la que irá el relato, es decir, sabemos hacia dónde termina desembocando este texto. Bueno, rastrear en una segunda lectura pequeños momentos donde nos dicen hacia ahí estaba yendo, ¿no? A ver si lo podemos marcar. Después marcar el momento donde la situación definitivamente se va de las manos. Aquí sí, un pequeño fuego artificial, es decir, bueno, esto ya califica como una situación mínimamente extraordinaria con respecto a aquel curso ordinario inicial y finalmente marcar el punto de desenlace, ¿no? Y con respecto a esto yo pregunto qué tipo de final tiene el relato, ¿no? Es decir, yo les decía, en el secundario a mí me dicen no tiene final, es un cuento que no tiene final y se enojan, ¿no? Los estudiantes porque esperan de un cuento que un cuento sea una estructura cerrada, ¿no? Y acá no hay una estructura cerrada y un poco decíamos, bueno, estructuralmente tiene que ver con ese efecto de realidad que propone Barthes, lo decía Pacheco, a mí una lectura me parece interesante. Entonces, no tiene final, tiene una imagen final, ¿dónde la podemos recortar y cómo la podemos leer, ¿no? Entonces, bueno, eso para empezar, vamos a leer algunos fragmentos, ¿no? Dice ahí en el comienzo, a los Miller les parecía que los Stone llevaban una vida más llena y excitante. Los Stone estarían fuera 10 días, los Miller cuidarían de su departamento, darían de comer a Kitty y regarían las plantas, ¿no? El resumen del texto está ahí condensado. De hecho, digo, en el primer apartado, ahí la página 11 y la mitad de la 12, es un primer momento breve, puede leerse el arte poética de Carver. Todo esto que veíamos en el video anterior, ese decálogo, ya lo podemos empezar a ver, ¿no? De qué viene el texto, de qué viene esta idea literaria. Entre paréntesis, yo les digo, la traducción es muy españolizada, muy gallega, estoy hablando de manera coloquial, ¿no? Gallega en términos coloquiales. Yo por ahí cuando lea voy a hacer una traducción un poco más, la voy a argentinizar un poco para que no nos quede tan lejos. Yo cuando leo que marquen los primeros indicios, que hay otros, voy a recortar acá alguna cosa, pero digo, son momentos mínimos en consonancia con este arte poética, son momentos mínimos, ¿no? Yo digo, esta oración donde dice, donde Bill le dice a Arlene, le dice, me gustaría que fuéramos nosotros quienes saliéramos de viaje, ¿no? Yo recorto ahí la primera parte, me gustaría que fuéramos nosotros. Cortamos. Esta voluntad de vivir la vida de al lado, ¿no? Que
encierra, y ahí va a aparecer la teoría del iceberg, menos la voluntad de vivir la vida al lado que dejar de vivir la propia. No hay algo ahí en la propia vida que no estaría funcionando. Digo, por eso el final es tan importante, ¿no? No ha pasado gran cosa, se olvidó la llave adentro de la casa, después que la casa les comiera la cabeza, eso sí fue lo importante que pasó. Y entonces están ahí en el pasillo, Dios mío, dice Bill, ahora vamos a llegar a eso, ¿no? Digo, de repente hay una condensación que nos está insinuando algo que está de fondo. Por eso, de nuevo, la teoría del iceberg. Dice un poco más adelante, acá hay un montón de situaciones que ustedes, en función de esa pequeña guía que yo les puse, pueden ir trabajando, pueden ir recortando, pueden ir pensando. Yo estoy pasando, estoy mirando mis propias anotaciones y digo, hay mucho dentro de lo poco, ¿no? que presenta Carver en esa pequeña superficie. Dice en la página 15, trató de recordar cuándo volverían los Stone y a continuación se preguntó si realmente iban a volver. Aparece esta posibilidad, que no vuelvan. Esto en una de las entradas de Bill, y eso es una situación interesante también para pensar lo elidido en el cuento de Carver, más allá de la cuestión de fondo, que es aquello que no se dice, que no se termina de explicitar, qué es lo que les pasa en términos vinculares a esta pareja, que están bien entre ellos, pero hay algo que no está funcionando. Digo, las entradas de Arlene quedan elididas. Entonces nosotros, a ver cómo está armado este texto, ¿no? Lo vemos a Bill adentro de la casa. Ahora, luego hay toda una serie de entradas que no vemos, que tampoco es tan importante ver, tampoco es que es una elipsis fundamental como si aquello que yo les decía está insinuado y no se termina de contar y que termina explotando en ese final tan ambiguo y tan conmovedor en algún punto, ¿no? Cuando vamos leyendo el texto y termina ahí y nos quedamos medio como solos, ahí como los dos personajes solos, digo en términos de sentido, ¿no? Carver nos viene llevando, es lo que le pasaba a los alumnos del secundario, nos viene llevando en ese manejo de la intriga, vamos con él y de repente nos suelta la mano, ¿no? Es como que nos suelta la mano. En la página 16, hay Arlene, yo acá recorto, me parece es el único momento donde alguien dice algo, donde alguien está a punto de decir más de lo que termina diciendo, ¿no? Pero se enuncia algo, entonces yo lo recorto. Dice Arlene, es extraño, ya sabes, entrar así en casa de alguien, ¿no? Que es efectivamente, no está diciendo mucho tampoco. Digo, yo no sé si ustedes han tenido esta situación de tener que regar las plantas al vecino. Bueno, efectivamente hay una situación ahí de entrar a la intimidad del otro, de ser respetuoso con eso. Bueno, Bill no fue muy respetuoso con la intimidad del otro, pero que es extraño, ¿no? Que te saca de tu vida, de tu propia cotidianidad y te hace entrar en la de otro, ¿no? Y eso tiene un elemento rarificante, es la rarefacción un poco de Shklovsky en la vida cotidiana, ¿no? Entrar al curso de existencia del que está al lado. Bueno, Arlene lo enuncia en estos términos que podrían ser anecdóticos. Sí, es raro entrar a la casa de otra persona y sentir ahí este nuevo ambiente, ¿no? Bill dice, el clima era distinto, estaba más fresco, se preguntó si tenía que ver las plantas, ¿no? Con respecto a por qué había como un microclima en ese departamento que era distinto al de ellos. Esto que es anecdótico, después en la estructura general del cuento, tiene un peso filosófico y casi existencial, ¿no? Entonces yo lo recorto porque me parece un momento interesante porque es donde alguien se digna a decir algo finalmente con respecto a esta situación que está pasando, les está pasando y ellos en principio parecían incluso estar negándolo o estar asimilándolo demasiado bien, ¿no? Hasta este final. Dice, a lo mejor no vuelven y acto seguido se quedó asombrada de lo que había dicho Arlene. Arlene parece ser la que tiene más voluntad de expresar, de decir esto que efectivamente les está pasando. Bill parecería estar completamente asimilado, ¿no? Cuando en un momento Arlene sale de la casa y le dice, es una locura, no regué las plantas y no le di de comer a la gata y estuvo una hora adentro de la casa. Dice, ¿no es algo raro? Arlene está hablando. Y Bill le dice, no lo creo, no me parece para nada raro, ¿no? La baja a su propia tierra, a su propio viaje mental, en el cual parecería estar habitándolo muy bien Bill. Y Arlene no tanto, empieza a hacerle el ruido y entonces llegamos a este momento final. Dice, la llave, dijo Bill, dámela porque van a volver a la casa, al departamento, porque Arlene no le dio de comer a la gata ni regó las plantas. ¿Qué? Dijo Arlene, se quedó mirando la puerta. La llave, dijo Bill, la tenés vos. Dios mío, dijo Arlene, la dejé adentro.
Bill tomó el picaporte, la puerta estaba cerrada, luego lo intentó Arlene, el picaporte no giraba, Arlene tenía los labios abiertos y su respiración era pesada, expectante. Bill abrió los brazos y Arlene se fue hacia ellos. No te preocupes, le dijo Bill al oído, por el amor de Dios, no te preocupes. Se quedaron ahí quietos, abrazados, se apoyaron contra la puerta como en contra de un viento, el uno en brazos del otro. ¿No? Entonces, de nuevo la teoría del iceberg, esta situación cotidiana que de repente, porque es repentino, adquiere dimensiones trágicas, ¿no? Hay algo en juego que sobrepasa el hecho anecdótico de las llaves y que podríamos pensar o no, y acá aparecen las hipótesis de lectura, pero algo que tiene que ver con sus vidas, con sus frustraciones, con sus propios deseos no realizados y que de repente se vieron condensados en esta casa de al lado, en esta vida a la cual de repente podemos entrar y en esta vida que ilusoriamente podemos habitar y vivir, ¿no? Bill probándose la ropa de él, a ver cómo es ser él, pero también la ropa de ella, ¿no? Queriendo abarcar estas vidas de manera muy ficticia, ¿no? En algún punto. Armando ahí una fantasía que se desmorona de un segundo a otro. Entonces, este es el cuento de Carver. A mí me parece un escritor interesante, por supuesto, no estamos descubriendo ningún tapado. Es decir, Carver está canonizado como uno de los cuentistas más importantes del siglo XX. Punto. Entonces leer este cuento en términos de estructura, pensarlo y relacionarlo, vincularlo, ver cómo juegan estos elementos con respecto a una estructura distinta, que es la que nos va a presentar Salinger en Un día perfecto para el pez plátano. Así que seguimos la clase que sigue, yo no voy a decir mucho más, quizás recupere alguna cosa cuando veamos el cuento de Salinger, pero bueno, estos son los elementos, estas son las herramientas que tienen ustedes para entrar al texto de Carver. Nos vemos la clase que sigue. Cherry blossoms in the sky. It's my favorite song. Feels exciting so to happy. be living. No wonder I feel so tired.